Pues buenas tardes otra vez a todos y a todas. Es que no voy a hacer un balance porque esta semana hemos ido coordinando las presentaciones que vamos a hacer y claro, no me iba a repetir, ¿no?, de todo lo que iban a decir luego el secretario general y los vicepresidentes. Entonces he pensado a ver qué hueco me dejaban ellos para yo poder decir algo. Y no creáis que ha sido fácil. Además, Isabel ha hecho esto para que os podáis dormir tranquilamente después de comer, antes de que empiecen luego los vicepresidentes. Bueno, entonces, como no voy a hacer un balance, ¿no?, de lo que hemos hecho, porque realmente el balance lo van a hacer los vicepresidentes, que en general sus presentaciones van a consistir en primero ver qué se ha hecho y qué dificultades hemos encontrado, porque hay cosas que no hemos logrado obviamente hacer, no todo lo que queríamos hacer lo hemos podido hacer. Otras muchas cosas que no pensábamos que podíamos hacer sí que las hemos hecho, ¿no?, como por ejemplo aprobar el contrato de gestión. Y también en los últimos meses hemos estado pensando en qué es lo que íbamos a hacer al año que viene y cuáles eran los temas prioritarios. Pero eso lo van a mencionar ellos, y entonces es un poco absurdo que yo haga aquí un resumen muy rápido cuando ellos van a tratarlo más en profundidad. Entonces se me ha ocurrido que lo que podía hacer, un poco de la necesidad-virtud, es un marco más general sobre la política científica de nuestro país y del CSIC, ¿no? Una reflexión un poco más general, después de ya llevar 1 año y medio en la presidencia, pues cuál es el marco en el que el CSIC actúa en el terreno nacional, cómo están los presupuestos, qué podemos esperar de los próximos años, etcétera. Intentar, decía un físico que ahora no recuerdo su nombre, creo que era Niels Bohr, decía que lo más difícil del futuro es hacer predicciones, pues algo así, ¿no? Entonces, es imposible que hagamos predicciones porque la política científica en España ha tenido una trayectoria de equilibrio puntuado, que decimos los politólogos, ¿no?, que tiene que ver con que hay años de parón absoluto y luego años donde de repente se aceleran mucho las cosas. Y desde que se restauró la democracia en España hasta ahora, al menos hemos tenido dos periodos y ahora estamos en uno de esos periodos. Entonces, mi idea es hacer un balance de dónde jugamos, en qué terreno jugamos en España, en política científica, qué podemos esperar de los próximos meses y en qué dilemas, contradicciones, cambios de paradigma, etcétera, nos encontramos y qué papel puede tener el CSIC en ese contexto, ¿no? Un poco más general, por lo tanto. Y no sé si voy a saber pasar las transparencias. Sí. Bueno, una de las cosas que es interesante ver de los últimos años es cómo es la oferta de empleo público en los OPIs, cómo ha ido evolucionando, y ahí estos son datos oficiales. Recordad que ya en la anterior reunión de directores os enseñé una tabla en la que se veía que, por ejemplo, en el año 2012 no hubo ni una sola promoción interna en los OPIs, ¿no? En el CSIC no hubo ni una sola promoción interna. Y lo que vamos viendo en estos meses es que, en principio, la línea amarilla o naranja es la de las promociones internas, ha crecido bastante significativamente en los últimos años, hasta 2.600 promociones. En estabilización lo que vemos son 2.476 plazas y en oferta de turno libre también ha crecido significativamente. Pero fijaos que el CSIC, por ejemplo, no ha recuperado el número de científicos que tenía en 2012 hasta este año. Es decir, que aunque nos parezca que ha habido un gran incremento del personal científico, en realidad ya acabaremos en 2023 habiendo recuperado los científicos que teníamos antes de los recortes de la gran recesión. Pero estamos todavía ahí y ahí parece que estamos en un proceso de estabilización. Es verdad que de todas estas plazas, sobre todo quien se está beneficiando es el CSIC, que es el OPI más grande de todos los OPIs, como sabéis bien, y además este año hemos hecho una enorme y fuerte apuesta por la promoción interna porque tenemos un atasco enorme en la institución con la edad media de los científicos titulares muy elevada y ya con una gran desmotivación. Este es el número de contratos postdoctorales de la Agencia Española de Investigación y también
En ese sentido, hay buenas noticias, ¿no? No estamos observando que haya ningún parón, la curva sube y sube pues a una buena velocidad. Otra cosa es que luego discutamos cómo están siendo estos contratos, qué formato deberían o no deben tener, etcétera, pero en principio las cosas parece que van bien y lo más importante es que en el año 24, según los presupuestos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y ahora también Universidades va a proponer, lo que vemos es que no tenemos nada que temer. Desde luego el CSIC no tiene nada que temer, o sea, el año 24 va a ser un año bueno en términos presupuestarios en principio, ¿no? Puede pasar algo en el medio, pero en principio no tenemos nada que temer. Este es el presupuesto en ciencia. Aquí lo que vemos es que en 2022 se invirtieron en el total nacional y contando la financiación pública y privada 19.300 millones de euros. Es el récord histórico, nunca en la vida habíamos tenido esa inversión. 11.000 son inversión empresarial y el resto son inversión pública. La inversión pública en I+D ha crecido un 11%. Y a pesar de eso estamos todavía en el 1,44 del PIB, lejos de lo que será el 2,12 del PIB en el 2017. ¿Qué significa esto? Pues varias cosas. Una, que es verdad que no subimos al ritmo que a lo mejor debería subirse, pero también es verdad que el PIB ha mejorado mucho en los últimos años y, por lo tanto, aunque el esfuerzo en millones ha sido muy grande, todavía tenemos margen para crecer. Si realmente no llegamos a un periodo de ajuste sustantivo y realmente se cumplen los compromisos de la Ley de la Ciencia, pues nos esperan unos años buenos todavía para la ciencia, ¿no? Desde luego hasta el 2027 que llega ese compromiso de inversión en porcentaje del PIB. ¿Quiere decir que nos podemos dar por satisfechos? Bueno, pues este año hemos superado, por ejemplo, a Italia en gasto público en I+D en porcentaje del PIB. Pero estamos todavía muy lejos de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, todavía tenemos mucho margen de mejora. Y si las cosas fueran bien, pues cabría esperar que todavía tengamos años interesantes para la ciencia. Nosotros, además, tenemos en principio garantizado nuestro contrato de gestión, lo que implica que de aquí al año 26 tenemos ya unos presupuestos previamente pactados con el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Ciencia. Es verdad que hay que insistir, y en esto es lo que vamos a insistir mucho en esta reunión, de que para que logremos la oferta de empleo público y los presupuestos que hemos pactado, necesitamos ser extraordinariamente diligentes en el cumplimiento de una serie de objetivos que están en el contrato de gestión y que todos podéis consultar en el BOE y que de todas formas os distribuiremos en los próximos meses, porque no se trata de objetivos que tenga que cumplir solo la organización central, sino todos nuestros institutos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues fijaos, pues cómo ha evolucionado el presupuesto, la etapa tan absolutamente... Este es el presupuesto en concreto del Ministerio de Ciencia, ¿no? Pues la etapa tan dura que atravesamos a partir del año 2009, en que empieza a bajar el presupuesto, empieza a recuperarse en el 18 y, en parte, gracias a los fondos de recuperación, pues fijaos cómo estamos, ¿no? Estamos ya a cerca de los 4.000 millones de euros en el presupuesto del Ministerio. ¿Qué significa un 1,4 del PIB? Pues para que seáis capaces de visualizarlo, pensad que, por ejemplo, en sanidad, en todo el Estado, o sea, en el Estado central y en las comunidades autónomas, gastamos un 7% del PIB. Eso es lo que gasta España en sanidad al año. Un 6 y pico, un 7% del PIB. En ciencia estamos gastando un 1,44 del PIB. Se trata además de un presupuesto. ¿Dónde está el resto de los millones desde estos 4.000 hasta los 8.556? Pues es un presupuesto que está repartido en distintos ministerios, como os podéis imaginar, y también en las comunidades autónomas. En todo caso, nuestro ministerio está manejando ahora esta cifra, que es una cifra bastante importante, ¿no? A lo largo de la historia nunca hemos manejado esa cifra. Estos años también se han hecho algunas grandes inversiones en infraestructuras, MIC-DONES en Granada, el Mare Nostrum 5 que está a punto de inaugurarse, creo que todavía no se ha inaugurado, el Centro Ibérico de Investigación en el Almacenamiento de Energías, el nuevo Centro de Terapias Avanzadas del IRCI y el Consorcio Certera, y los laboratorios de máxima seguridad biológica, uno de ellos nuestro en el CISA, ¿no? En un P4 en el CISA. En resumen, hasta lo que os acabo de decir, lo que hace es un balance, yo creo que muy positivo, de la situación en la que está la ciencia en términos de gasto.
Luego ya hay que entrar a otros matices, ¿no? Por ejemplo, la enorme burocracia que todavía soportamos, etcétera, y otras muchas cosas que vosotros ya sabéis. Pero también quería hablaros un poco de otras cuestiones que hacen que todo ese optimismo que en principio podamos tener, pues no sé si la palabra es que se matice, pero sí que realmente estamos en un momento en que tenemos que pensar un poco hacia dónde va la institución, hacia dónde vamos nosotros, y por ahora es difícil decidirlo en algunos aspectos. ¿Por qué? Pues porque no sé si estamos en medio de un cambio de paradigma científico o no, pero sin duda hay algunas discusiones que antes no existían y que ahora están encima de la mesa, y otras discusiones, como la primera de las que tenéis ahí, que cada X años, cada década o cada 2 décadas surgen y se vuelven a aparecer en la escena científica. Una primera de esas discusiones es si la ciencia, que esta me acordaba de una anécdota de un asesor de Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, creo que fue en los años 50 o 60, que hablando un día con los científicos les dijo algo así como: a mí no me interesa saber por qué el cielo es azul o por qué la hierba es verde, ¿no? Diciendo, a mí no me interesa la investigación que está estimulada por la curiosidad, ¿no? Él estaba hablando en esa época, es decir, que en los años 50 ya por supuesto existía este debate y ahora vuelve a existir este debate, si la ciencia tiene que ser prioritariamente ciencia básica, esa del cielo azul y el césped o la hierba verde, o tiene que ser una ciencia que atienda a los desafíos sociales. Y ahora mismo hay un debate intensísimo en ese sentido, ¿no? Y este debate tiene muchísimas derivadas en términos de instrumentos de política pública, pero también de nuestra propia concepción de la ciencia. Por ejemplo, es verdad que si echamos un vistazo a los desafíos sociales contemporáneos, son radical y esencialmente científicos, más que nunca, yo creo, ¿no? Si ahora nos pusiéramos a decir, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el planeta para los próximos años? Pues yo creo que radicalmente científicos, ¿no? Tienen que ver, por supuesto, con el tema del calentamiento global y el cambio climático, es un tema radicalmente científico. Por supuesto, el de siempre, el de las enfermedades, las 17.000 enfermedades que dice la OMS que existe, 7.000 de ellas hereditarias. El tema de la energía, ¿no? Es un tema radicalmente científico. El tema de la alimentación es un tema radicalmente científico. Otros temas más ligados a mi campo, ¿no? El análisis de las desigualdades y el crecimiento de la pobreza, etcétera. O también el de la calidad y el desarrollo de las democracias, etcétera. Son temas que tienen un componente científico muy, muy elevado, muy importante. Y es verdad también que, sobre todo después de la pandemia, ha vuelto a surgir este debate con mucha más fuerza, ¿no? La idea de tenemos que tener una ciencia que nos ayude a responder los problemas sociales. Mira qué bien que apostamos por la ciencia y entonces encontramos una vacuna a toda velocidad, que antes hace unas décadas hubiera sido completamente impensable. Los propios científicos que querían estar implicados también en la solución de todos esos problemas sociales, etcétera. Y por lo tanto este debate ha vuelto a salir a emerger, siempre ha estado ahí obviamente, pero ha vuelto a emerger, ¿no? Y luego también el debate de la ciencia como motor, ¿no? Motor de innovación, motor económico, etcétera. Todo el tema de los últimos años de la autonomía estratégica abierta del Gobierno, que lo ha presentado como el eje de la presidencia española de la Unión Europea, cuando nos dimos cuenta de que no podíamos fabricar un montón de cosas y que entonces ahora la ciencia tiene un papel muy importante, ¿no? Por lo tanto, ese es un debate y a veces cuesta navegar en ese debate, ¿no? En decir, bueno, es que nosotros queremos seguir siendo una institución de ciencia básica, pero por otro lado también nos financian públicamente y tenemos que responder a la sociedad con los recursos que nos proporciona y bueno, algunos investigadores quieren hacer ese creciente esfuerzo en transferencia del conocimiento. Además, a lo largo de la carrera de uno, pues uno puede cambiar de intereses muchas veces, hacer una temporada de ciencia básica y luego, como sucede, como os podría contar Ana Castro, muchos casos de personas que luego se han orientado más hacia la innovación, la transferencia, etcétera, o Ramón, que ahí también lo veo, de la Fundación, etcétera. En todo caso, digamos que tenemos como, no hay un solo objetivo para la ciencia, ni para el CSIC,
sino muchos a los que atender, y hay que pensar a cuál prioritariamente atendemos o no, o a lo mejor se puede atender a muchos, ¿no? Pero muchas veces si hacemos muchas cosas no todas se pueden hacer bien. Esto da lugar a variedad de instrumentos de política pública. O sea, si tú quieres que la ciencia sea ciencia básica y ser los mejores en ciencia básica, o quieres fomentar la transferencia del conocimiento, o quieres que los ciudadanos, por ejemplo, que los investigadores y los científicos dediquen un tiempo a la comunicación científica, etcétera, pues tienes que pensar en distintos instrumentos de política pública. ¿Y esto qué está haciendo? Pues primero que tengamos que pensar en muchas cosas a la vez, muchos instrumentos de política pública a la vez. Y luego también que tengamos cientos de programas de la Unión Europea, de las comunidades autónomas, ya de algún ayuntamiento, del Estado, que es muy difícil trabajar cuando tienes, en términos de burocracia, cuando tienes tantos programas y tan diferentes entre sí, ¿no? Porque todos tienen requisitos distintos y entonces es muy costoso buscar financiación pensando en responder a un montón de requisitos diferentes. En el análisis del mercado de trabajo, un empresario que tiene muchos tipos de contratos se vuelve loco, ¿no? Pues trasladado al mundo de la ciencia, cuando tienes muchas convocatorias y muy diferentes entre sí, pues los investigadores nos volvemos locos y no sabemos muy bien dónde ir a pedirlos. Y además, a mí me ha llamado mucho la atención el campo de la política científica, porque en mi campo, que es el de la política sanitaria y social, tenemos mucha evidencia sobre qué tipos de programas funcionan o no para atender a la sanidad, para disminuir la pobreza, etc. En el campo de la política científica no está tan claro, y siempre hay un dicho que es special people do special things in special places, que significa que todos esos tres factores, invertir en la gente, invertir en los procesos e invertir en los lugares, son los drivers o son las claves para que la innovación y la ciencia funcione. Pero hay miles de teorías sobre en qué tipo de gente debes invertir, si debes invertir en muchos en vez de en unos pocos, si solamente en los mejores o no, en qué tipo de procesos y qué tipo de financiación, si concentrar la inversión o al contrario distribuir la inversión. Hay un montón de hipótesis sobre eso y una evidencia científica muy fragmentada sobre qué tipo de políticas funcionan o no. Y muchas veces, eso lo comentamos mucho en el comité de dirección, vamos un poco a ciegas. Ya os acordaréis que este equipo ya ha dicho muchas veces que nosotros queremos evaluar los programas que tenemos en marcha. De hecho, tenemos uno de Marie Curie que lo hemos suprimido para poner el dinero en otro sitio, pues porque no estaba funcionando, ¿no? Entonces tenemos ese problema de ver qué programas y políticas funcionan y si no funcionan volver a rediseñarlas. También hay un debate enorme ahora sobre cantidad y calidad. Cuando hay muchos recursos, ¿dónde los colocas en el sistema científico, ¿no? Si apuestas solo por aquellos que son excelentes o das una oportunidad a aquellos que no lo son y que lo podrían ser, ¿no? Nosotros, a diferencia de otras etapas, ya hemos dicho en esta casa que nosotros somos de la segunda opción. Vamos a apostar por los excelentes, pero también vamos a dar una oportunidad a los que, sin ser todavía excelentes, están en disposición de serlo, y por eso hemos puesto en marcha el programa Más. Y la idea de concentrar o distribuir los recursos. Yo digo muchas veces, no, es que el CSIC tendría que configurar las plazas de determinada manera, etcétera, pero el CSIC tiene una estructura territorial muy concreta, que es la que tenemos y la que conocéis, porque todos estáis en el territorio siendo directores y directoras del CSIC, y entonces, aunque nos gustaría tener algunas estrategias tipo, por ejemplo, Ikerbasque o ICREA, pues a veces nosotros tenemos una capacidad muy limitada de ponerlas en marcha, ¿no? Porque eso implicaría que el CSIC, que está en el territorio, pues tendría muchas dificultades de supervivencia. Es decir, que a veces nuestra propia estructura, la estructura que ya tiene el CSIC, hace que las opciones de política científica que podamos desplegar sean limitadas. Otro paradigma que también se está discutiendo ahora es el de la evaluación. Esto ya lo he hablado ahora lo estaba hablando con Felipe, por ejemplo, o con algunos de vosotros. El de la evaluación, pasamos de la evaluación quanti, ¿no? Muy basada en indicadores bibliométricos, y ahora se está discutiendo DORA y COARA, y estamos en un momento de indefinición todavía. Ya sabéis que nosotros hemos firmado COARA, pero estamos en ese momento de ser muy prudentes y tenemos una comisión interna
que está trabajando muy bien en 5 grupos para ver hasta dónde lo llevamos. Y esto, por ejemplo, nos ha retrasado en una de las decisiones que nos gustaría haber tomado desde hace muchos meses, que tiene que ver con cómo reformular el PCO, etcétera, y valorar el trabajo, por ejemplo, de los compañeros que ahora se integran desde los centros nacionales. También estamos en un momento en que no se para de hablar de ciencia colaborativa. Nosotros, de hecho, tenemos las plataformas y las conexiones, como esos ejemplos de ciencia colaborativa, pero también con el resto del mundo. Y resulta que al mismo tiempo de que hablamos de ciencia colaborativa tenemos un montón de tensiones geopolíticas, ¿no? El otro día en la reunión del G6 en Bruselas, Patrick Kramer, el nuevo director de la Masplan, pues nos hablaba de que tiene 2.500 investigadores de nacionalidad china en la institución. Nosotros no llegamos a 100, pero ellos tienen 2.500 investigadores y casi todos los servicios de inteligencia del mundo están pidiendo a los organismos de investigación que sean prudentes con esto, ¿no? Entonces tenemos esas tensiones geopolíticas y al mismo tiempo esa idea de colaborar por ejemplo, con los países de África o Asia, nosotros con América Latina, como ya lo estábamos haciendo. Ya sabéis que el CSIC es el miembro del G6 que más colaboraciones tiene, en colaboraciones alrededor del Horizonte 2020 y Horizonte Europa, que más colaboraciones tiene con América Latina y con África. Es decir, que es otra tensión, ¿no? Colaboremos, pero bueno, luego colaboremos, ¿qué pasa con los científicos rusos? ¿Qué pasa con los científicos chinos? Ahora, ¿qué pasa con Israel? Etcétera, ¿no? Luego tenemos también otra cuestión que yo creo que desde luego en el CSIC va a ser prioritaria este año, que es el tema de las grandes infraestructuras. En la reunión del G6 también fue el tema, uno de los 2 o 3 temas centrales que se discutió. La idea de que cada vez para hacer ciencia de calidad, ciencia que sea publicable, etcétera, necesitamos disponer de grandes infraestructuras muy costosas, imposibles de mantener solo por el CSIC, imposibles de mantener solo por España, y necesitamos ya colaborar con otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya sabéis que los físicos ya sabéis que se está replanteando la formulación del CERN, o que se va a abrir el ITER en Francia, etcétera, y tenemos España también está participando, se ha lanzado a participar en grandes infraestructuras, como acabo de decir antes. Es decir, necesitamos grandes infraestructuras, incluso en disciplinas donde antes no las necesitábamos, antes podíamos hacer ciencia sin esas grandes infraestructuras, ¿no? Pero ahora cada vez menos vamos a poder hacer ciencia sin esas grandes infraestructuras, por ejemplo en ciencias sociales o en humanidades, etcétera, ya son muy necesarias también. Luego tenemos otro factor importantísimo, que no por estar en el punto 7 es el 7º en importancia, que es la irrupción de la tecnología en los procesos, cómo va a cambiar la ciencia y lo que hacemos nosotros, ¿no? Cómo va a cambiar desde todos los puntos de vista. Y aquí estamos, ya sabéis que tenemos en marcha el plan de inteligencia artificial y para no como un objeto de estudio, sino para saber cómo aplicamos la inteligencia artificial a toda la organización. Llevamos unos meses trabajando en ello, y otra de las prioridades del año que viene es la transformación digital del CSIC. Ya tenemos el plan en marcha, está en su segunda fase, y ahora vamos a crear un comité de transformación digital también para intentar revisar muchas cosas. Os pongo solo un ejemplo. Acabamos de hacer un trabajo sobre discriminación de género, posible discriminación de género en los procesos selectivos del CSIC, y ha sido un trabajo extraordinariamente difícil de hacer, porque nosotros tenemos sistemas de información para gestionar, pero desde luego no para investigar ni para tomar decisiones. Y esto, una organización del siglo XXI, pues no puede seguir siendo así, ¿no? Entonces tenemos que revisar todos nuestros sistemas de información uno por uno y ver cómo los integramos conjuntamente. Entonces, en este comité participarán todas las vicepresidencias, participará la Secretaría General y, por supuesto, ¿dónde está Mar? Ahí. Y algunos investigadores también, porque tenemos que hacerlo con cuidado. También está todo el debate de la ciencia abierta. Ya sabéis que el Ministerio ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, llamada la ENCA, y nosotros estamos participando en esta estrategia. De hecho, somos el OPI que más infraestructura va a aportar al mapeo de infraestructuras de la Estrategia de Ciencia Abierta. Y aquí hay muchos dilemas también, ¿no? La ciencia que se había publicado de manera elitista ahora tiene que estar en abierto, pero entonces, ¿qué pasa con la ciencia financiada por la iniciativa
iniciativa privada, etcétera, hasta qué punto podemos ser responsables a través de la ciencia abierta, qué va a pasar con el sistema de publicaciones y revistas que conocemos, etcétera. También estamos ahí en ese proceso de indefinición. Todo el debate de la multi y de la interdisciplinariedad, que se nos llena mucho la boca con eso, pero que luego es muy difícil de ponerlo en la práctica. Nuevamente también tenemos dispositivos en el CSIC para hacerlo, pero andamos cojos desde muchos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la energía, de la salud pública, de lo que sea, de la digitalización, etcétera, el apoyo de las ciencias sociales debería ser importante en la institución, pero ¿cómo vamos a lograrlo si tenemos un 2% de ciencias sociales en la institución, por ejemplo, ¿no? Y luego también hay otro debate, por ya llegar a los 10, y hay muchos más, claro, que no puedo abordar, que tiene que ver con toda la discusión actual de la filosofía de la ciencia sobre qué es la ciencia responsable, ¿no? La idea de cuál es nuestro impacto medioambiental cuando hacemos ciencia, por ejemplo, o tenemos que hacer una ciencia preocupada o no por la justicia social. Cuando tengáis dificultades en conceptualizar esto, pensad en Oppenheimer, ¿no? y la parte final de su carrera, ¿no? O cómo la tecnología tiene que ser accesible. Muchas veces cuando voy por los institutos, pues me decís que estáis, por ejemplo, desarrollando tecnología diagnóstica sanitaria accesible, ¿no? De imagen, por ejemplo. Pues tenemos que hacer ciencia accesible o no nos tenemos que preocupar por nada de eso. Y esto también tiene un punto que ver con todo el papel que tiene el CSIC, en este caso, las organizaciones científicas y el CSIC, en su labor de comunicación científica, de ciencia ciudadana y cultura científica, en un contexto donde crece el negacionismo en algunos ámbitos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos respecto a combatir nosotros el negacionismo o no tenemos ninguna responsabilidad? Y también en relación con ahora lo que se llaman las personas falsas, ¿no? O falsificadas. Hablamos, la ley nos protege, por ejemplo, de productos falsificados, pero no nos protege de personas falsificadas que surgen en el contexto de la inteligencia artificial, por ejemplo, todo este debate, ¿no? Que ya sabéis que ayer se aprobó por fin la ley de inteligencia artificial. Y no me quiero extender más, simplemente quería haceros llegar algunas reflexiones que son difíciles de abordar, que no siempre lo tenemos claro, que estamos aquí también para discutirlas con vosotros y para que nos hagáis llegar vuestras ideas. Nosotros ahora, el próximo año, ya os van a contar algunas de las prioridades que tenemos, pero la primera es, por supuesto, implementar el contrato de gestión, porque si no lo implementamos bien no cobraremos, no tendremos todos los recursos que tenemos que tener. Tenemos otra gran prioridad, que es mejorar la internacionalización de la institución, empezando por las presencias que ya tenemos en Roma, en Bruselas, en Grenoble y en Ginebra. Pero hay algunas ideas que me habéis dicho antes en la comida también interesantes. Tenemos otra prioridad muy importante, que es el tema de la carrera de los técnicos. Tenemos que seguir avanzando en la integración de los centros nacionales. Y, por supuesto, el caballo de batalla, que es el de la red tape, ¿no? De la desburocratización. Como última cosa os contaré que el jueves hasta el último momento estuvimos trabajando con el Ministerio para los presupuestos del Estado, los presupuestos generales del Estado en los que el CSIC está reflejado. En principio, las noticias son buenas. Vamos a ir con nuestro primer presupuesto de contrato de gestión, lo cual implica que es un incremento generoso del presupuesto que ya tenemos. Hemos también, nuestro ministerio ha escuchado las demandas que teníamos, que le habíamos ido haciendo estos 6 o 7 últimos meses relacionados con algunos temas de desburocratización, pues, por ejemplo, un asunto vinculado a la agilización de la bolsa de trabajo, otro asunto relacionado con subir el umbral de los contratos. Les hemos propuesto 3 maneras de reducir el tiempo de toma de posesión de las personas que han aprobado los presupuestos y, por supuesto, por cuarta o quinta vez,
les hemos hecho una nueva propuesta de subir las indemnizaciones por razón de servicio y otra propuesta para agilizar las homologaciones de los títulos y alguna más, ¿no? En principio nos han escuchado, pero la última palabra la tendrá Hacienda. Y por último, ya de verdad que me callo, es que, como sabéis, otra prioridad importante y central de este año es el programa MAX. Acabamos de concluir un piloto que ahora os contará Chema, estamos concluyendo un piloto de 6 institutos y acordaros qué sentido tenía el programa MAX. El programa MAX tenía el sentido de intentar impulsar a los institutos que, no siendo todavía objetivamente excelentes, es decir, no teniendo ninguna acreditación de excelencia, podrían serlo. Entonces, el programa MAX servía para darles un empujón, ¿no? Y esto era fundamental porque el año pasado se puso en marcha el programa Fortalece del Ministerio, no nuestro, sino del Ministerio. El programa Fortalece, en sus 30 millones de euros, fue íntegro al ISCI, al Instituto de Salud Carlos III. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar con el Ministerio de este tema, nos dijeron que la idea es que el CSIC se incorporara en el año 26. Pues es probable, no sé cuánto de probable, pero puede que se incorpore este mismo año. Entonces, pues nos tenemos que poner las pilas todavía más, porque es un programa muy interesante. También, igual que nosotros estamos en la definición de todos estos temas, el propio Ministerio está en la definición de estos temas. El programa Fortalece es un programa muy desburocratizado. Ya sabéis que hay mucho debate sobre si financiar en función del rendimiento o financiar en función del proyecto, financiar, etcétera, de distintas maneras, ¿no? Y el programa Fortalece es un programa muy desburocratizado. Y quizás, si Hacienda lo ve, que se tratará de que lo vea, pues puede que entremos este mismo año. Con lo cual tenemos que darnos prisa porque tenemos que tener puesto en marcha un mecanismo de acreditación, porque el dinero viene al CSIC y el CSIC lo reparte. Y nada más. Y os dejo ya con los vicepresidentes. Espero que nos haya dado mucho sueño. ¿Me quedo? ¿Me bajo? ¿Me quedo?